¿Ya se ve ahí la pantalla? Ya. Sí, ya se ve. Bueno, entonces igual nadie que vaya para endocrino ni nada más recuerde que, que comparte Hashimoto, enfermedad de Graves e incluso diabetes tipo 1 y por lo tanto estas enfermedades pueden ir juntas con más, ahora sí que con más frecuencia, ¿no? Esta enfermedad de Addison va a ser más común entre los 20 a 50 años de edad. Va a ser más rara en niños y ya después de los 50 va a ser más raro, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber cosas raras, ¿no? Muy rara vez va a ser antes de los 2 años. Aquí lo más frecuente antes de los 2 años sería una hiperplasia suprarrenal congénita. Y al igual que la mayoría de enfermedades autoinmunes, o al menos todas las que hemos visto, es más común en mujeres. Y como ya les mencionaba, es frecuente que estos pacientes con Addison presenten otras enfermedades autoinmunes. Se ha visto que, por ejemplo, hasta el dos tercios de estos pacientes pueden presentarlas en el contexto de un síndrome poliglandular. Ahora, como la enfermedad de Addison es una insuficiencia primaria, ¿qué es lo que vería bioquímicamente? Pues un cortisol bajo con una ACTH elevada. ¿Por qué motivo? Si ustedes ven la imagen, en este caso, mi glándula no sirve. Entonces, al ya no producir cortisol, no va a haber nada que me inhiba a la ACTH ni a la CRH. Por lo tanto, mis hormonas adrenales van a estar bajas y mi ACTH y CRH pues se van a elevar. Obviamente no puedo medir CRH, pero sí puedo medir ACTH. Entonces es lo que vería en un perfil bioquímico. Otra cosa importante de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison va a afectar a toda la corteza, o sea, me va a afectar las 3 capas. Por lo tanto, estos pacientes van a tener deficiencia de cortisol, van a tener deficiencia de andrógenos suprarrenales y de mineralocorticoides. Esto es importante porque las crisis adrenales pueden tener un comportamiento un poquito diferente. Ahorita vamos a ver eso de las crisis, pero les digo, esto es importante porque aquí mis 3 hormonas van a estar bajas. Ahora, dentro de las causas infecciosas, mencionábamos que son las causas más comunes en países en desarrollo. Sin embargo, por el aumento en casos de VIH y por las enfermedades oportunistas que presentan estos pacientes, también estamos viendo un aumento importante nuevamente de las causas infecciosas, ¿no? Anteriormente, y bueno, sigue siendo la causa infecciosa más común es la tuberculosis, pero también hay infecciones micóticas como histoplasmosis o criptococosis que la pueden causar. Infecciones virales como citomegalovirus o pacientes con VIH, incluso sin que tengan infecciones oportunistas, también las pueden tener. Si ustedes, nada más como para diferenciar en estudios de imágenes, cuando tenemos un Addison, habitualmente las glándulas suprarrenales van a estar pequeñas. Y cuando vemos una causa infecciosa, habitualmente las glándulas pueden ser grandes, pueden ser irregulares, pueden estar como llenas de nódulos, o en el caso de la tuberculosis se pueden llegar a ver como las cavernas, al igual que en pulmón, también puede haber como este tipo como de lesiones cavernosas en la glándula suprarrenal. Aquí, por ejemplo, vean que en la imagen A las lesiones son como muy definidas, pero si ustedes ven la imagen B, como hay una glándula del lado derecho agrandada y la de la izquierda es como muy grande, más que la derecha. Y por ejemplo, vamos a ir a la imagen D. Vean, no es una glándula tan grande, pero vean cómo se ve como lobulada, o sea, perdió su forma. Entonces, esto es común que lo veamos en causas infecciosas. Y en un Addison las veríamos chiquitas. Ahora, de las causas secundarias, las más comunes habitualmente van a ser asociadas a tumores de la silla turca. ¿Cuáles? Pues los que ya vimos, ¿no? Adenomas hipofisarios o cualquier otro tumor que esté localizado en ese sitio, como los craniofaringiomas o a veces incluso metástasis, que afortunadamente la silla turca no es una zona frecuente de metástasis, u otros tumores ahí cerebrales que queden cerca de la silla turca, ¿no? Condromas, cordomas, etc. Iatrogénicas, por ejemplo, después de una cirugía hipofisaria,
Tal vez el paciente tenía una buena función previa, pero pues secundario a la cirugía, que hubo un daño más allá del puro tumor, pues ya quedó, ¿no? O la radioterapia por un tumor hipofisario, recordemos que a largo plazo el riesgo de un hipopituitarismo es muy alto. Traumáticas, pues en un traumatismo craneoencefálico, sobre todo cuando es severo, el síndrome de Sheehan, que ya lo habíamos visto, y otros, ¿no? Causas autoinmunes son raras, pero también pueden ser genéticas cuando hay mutaciones en los genes de transcripción para ACTH, para TSH, bueno, obviamente en este caso estaríamos hablando de ACTH, ¿no? Y puede ser único o acompañado de varias otras hormonas. Infiltrativas, que igual son rarísimas, pero vean que puede estar presente en pacientes con sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis o amiloidosis, infecciosas y por medicamentos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a...? Bueno, algo importante es que esta causa secundaria va a ser incluso más frecuente que la primaria, o sea, es más común que veamos pacientes con insuficiencia secundaria que un Addison, eso sí es real. Yo la mayoría parte de los pacientes que tengo en la consulta son por esto, porque tienen el antecedente de un adenoma hipofisario. La prevalencia aquí es de 42 casos por 100,000 habitantes, cuando la primaria o el Addison era como 1 o 2 casos, ¿no? O sea, es mucha la diferencia. Y la más frecuente siempre va a ser los adenomas hipofisarios, ya sea el propio adenoma que te está produciendo la compresión o los tratamientos asociados a, ya sea la cirugía o la radioterapia a largo plazo. Ahora, en este caso, a diferencia de la primaria, aquí vamos a ver tanto el cortisol como la ACTH bajas. ¿Por qué? Porque el problema se encuentra a nivel de hipófisis, por lo tanto no hay producción de ACTH y por lo tanto no hay ACTH que estimule cortisol. Aquí vemos la imagen que ACTH está baja. No podemos medir CRH, pero al tener un hipotálamo intacto, pues obviamente yo esperaría que la CRH estuviera alta. Y si vemos aquí sí va a estar baja el cortisol y los andrógenos suprarrenales, pero los mineralocorticoides van a estar normales. ¿Por qué motivo? Porque ACTH solamente va a estimular de manera principal la producción de cortisol y de andrógenos suprarrenales. Pero ya vimos entonces que el eje de mineralocorticoides depende de volumen y depende de sodio, no depende tanto de mi ACTH. Por eso es que en este caso, mineralocorticoides se mantiene intacto y por ese motivo en estos pacientes la hipotensión o las alteraciones electrolíticas, que ahorita vamos a ver cuáles, no llegan a ser tan comunes. Ahora, vean aquí, por ejemplo, ya las causas de una insuficiencia adrenal terciaria, o sea, las que me afectan al hipotálamo, y ponen que la más común va a ser por el uso exógeno de glucocorticoides y seguida por el hipercortisolismo endógeno, ¿no? El que yo dé glucocorticoides de manera exógena o el que yo tenga, por ejemplo, un tumor adrenal que produce exceso de cortisol, me va a inhibir el eje desde la CRH. Entonces, este exceso, al inhibirme esta CRH, pues va a haber entonces, por lo tanto, una inhibición de ACTH y por lo tanto una inhibición en la secreción de glucocorticoides endógenos. Entonces, cuando yo quito este estímulo, como yo ya tengo un eje inhibido, mi paciente no va a tener cortisol y por eso me cae en una insuficiencia suprarrenal. Otros fármacos que se han asociado son los opioides, alteraciones inflamatorias, trauma, radiación, cirugía, etc. Enfermedades infiltrativas que son muy similares a las causas secundarias, pero aquí lo más importante es el uso exógeno de glucocorticoides. De hecho, ya hablando de todas las causas, podríamos decir que incluso esta llega a ser más frecuente que las primarias, como Addison, las infecciosas, o que las secundarias, como secundarias adenomas hipofisarios. Ahora, algo importante que quiero mencionar es que independientemente la vía por la cual se administre el glucocorticoide exógeno, todos tienen riesgo potencial de hacer esta insuficiencia adrenal. Claro que
hay mayor o menor riesgo según la vía, pero todos tienen riesgo, ¿no? Por ejemplo, los que usan glucocorticoides intranasales, por ejemplo, aquellos que tienen rinitis alérgica, a largo plazo tienen un 4.2% de riesgo de inhibición del eje. Los que la usan inhalada, por ejemplo, los asmáticos, tienen un 20% de riesgo de desarrollar insuficiencia adrenal. Los que la toman por alguna enfermedad crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, tienen 49% de hacer esta insuficiencia, y los que se le inyectan de manera intraarticular, obviamente eso lo hace el ortopedista, vean que el riesgo de insuficiencia adrenal es de 52%. Obviamente esto también va a depender de la dosis y del tiempo de administración, pero bueno, aquí estamos hablando sobre todo de dosis crónicas, ¿no? Y a largo plazo y dependiendo de la dosis. Ahora, una vez que yo suspendo el glucocorticoide exógeno y que se inhibió el eje, la mayoría de los pacientes se recuperan en los primeros 24 meses. O sea, me toma 2 años recuperar el eje. Sin embargo, hay pacientes que pueden tardar hasta 4 años, no era meses, era años, para recuperar el eje, y hay otros pacientes que jamás recuperan su eje. Entonces, vean que aquí el comportamiento que va a tener el eje va a ser muy similar al del primario, al del secundario, perdón. Sin embargo, como aquí hay una inhibición desde el hipotálamo, aquí tanto CRH y ACTH van a estar bajas, al igual que cortisol y andrógenos suprarrenales. Pero nuevamente, mi eje de mineralocorticoides se vuelve a respetar. Los esteroides exógenos, esto es bien importante que ustedes lo sepan, es que van a tener como diferentes potencias, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, potencias. Entonces, por ejemplo, lo que yo secreto es cortisol. Entonces diríamos que mi potencia es 1 para efecto antiinflamatorio y también para retención de sodio. El glucocorticoide sintético que yo tengo, que va a simular la misma acción antiinflamatoria y mineralocorticoide, es la hidrocortisona. Más o menos se sabe que en promedio producimos entre 20 a 25 miligramos de cortisol al día. Entonces, si yo tengo hidrocortisona y le quiero dar a un paciente esta misma dosis, pues le tengo que dar exactamente 20 a 25 miligramos de hidrocortisona. Pero, por ejemplo, si yo me voy a la prednisona, que es lo que tenemos nosotros más comúnmente, aquí dice que tiene una acción antiinflamatoria 3 veces más que el cortisol, tiene riesgo de supresión 4 veces más que el cortisol y tiene un efecto mineralocorticoide de 0.75, o sea, el efecto es menor. Entonces, algo importante aquí, si yo quiero dar 20 miligramos de cortisol, pero lo único que tengo es prednisona, aquí voy a ver entonces aquí el riesgo de supresión, como esta potencia que tiene. Entonces, esos 20 miligramos lo voy a dividir entre 4, que es la potencia que tiene la prednisona. Eso me daría 5. Entonces, quiere decir que a mi paciente yo le voy a dar 5 miligramos de prednisona al día. ¿Para qué? Para simular que le estoy dando 20 miligramos de cortisol al día. ¿Sí entienden eso? ¿Puedes repetir? Es que aquí vamos a... Bueno, lo que les digo es que los glucocorticoides sintéticos llegan a tener más potencia que el propio cortisol que nosotros producimos. Entonces, digamos que la prednisona tiene 4 veces más potencia que el cortisol que yo produzco. Entonces, si yo tengo 4 veces más potencia, quiere decir que no le voy a dar 20 miligramos, que es lo que yo produzco al día, sino le voy a dar la dosis que me semeje esa potencia. ¿Aquí va más o menos bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces, suponiendo, yo produzco 20 miligramos y la prednisona es 4 veces más potente. Entonces, esos 20 miligramos
lo voy a dividir entre 4. El resultado es 5. Entonces, quiere decir que yo le voy a dar solamente 5 miligramos a mi paciente porque tiene 4 veces más potencia. Y esos 5 miligramos me van a hacer lo mismo que 20 miligramos de cortisol. ¿Ya más o menos? Sí, ahora sí Ya. ya. Gracias. Ok, pero por ejemplo, vean la dexametasona, es 17 veces más potente, bueno, para suprimir el eje, o 26 veces más, ¿no? Bueno, es que esta tablita está como rara. Voy a buscar otra que está más, con valores más exactos. Pero aquí, más bien en la dexa, sí es 26 veces más potente. Entonces, si ustedes dividen, hacen lo mismo, 20, que son los 20 miligramos que yo produzco al día, entre 26, que es la potencia que tiene la dexametasona, me da 0.76. Quiere decir que si yo solamente tengo dexametasona disponible y quiero darle 20 miligramos de cortisol al día a mi paciente, pues le tengo que dar 0.76 miligramos de dexametasona. O sea, vean cómo ahí la dosis fue muy bajita, pero va a ser exactamente lo mismo que 5 miligramos de prednisona o que 20 miligramos de hidrocortisona. ¿Sí ahí ya me captan un poquito mejor? Sí, está bien. Ok. Sí, doctora. Entonces, esto es importante porque si llega el paciente y me dice, no, pues me están dando 5 miligramos de predni al día, ok, no me preocupo porque le están dando la dosis que normalmente producimos. Pero si el paciente llega y me dice, no, pues me están dando 5 miligramos de dexametasona, o sea, si ustedes multiplican 5 por 26, quiere decir que yo le estoy dando 130 miligramos de cortisol al día, o sea, eso es una dosis exagerada. ¿Ustedes hasta qué semestre rotaron en hospital? Empezamos No, quinto, pero a mitad de semestre fue que empezó pandemia y ya de ahí hasta ahorita. Bueno, ¿y ahorita les ha tocado algún paciente hospitalizado que le estén dando dexametasona por inflamación de algo? No, bueno, a mí no. No, a mí tampoco. No. Bueno, habitualmente lo van a ver cuando vean un paciente en neurocirugía. Sí, sobre todo los neurocirujanos son lo que hacen eso. Para edema cerebral, les meten 8 miligramos de dexametasona cada 8 horas. Quiere decir que le están metiendo 24 miligramos de dexametasona al día. Y si esta dexametasona es 26 veces más potente que la hidrocortisona o que el cortisol que producimos, si ustedes multiplican 24 por 26, les da 624. Es como si yo a este paciente le estuviera dando 624 miligramos de cortisol al día. O sea, ningún paciente estresado, por muy estresado que esté, así con un trauma craneoencefálico así súper severo que esté intubado, con todo el estrés metabólico que ustedes quieran, o sea, ningún paciente va a producir 624 miligramos de cortisol al día. O sea, eso es exagerado. Se ha calculado o se ha estimado que un paciente con una situación muy estresante, metabólicamente hablando, puede llegar a producir entre 200 a 300 miligramos de cortisol al día. Entonces, un neurocirujano para edema cerebral, vean la cantidad, o sea, 624 miligramos de cortisol al día. Obviamente, en su equivalente de dexametasona. Por eso es lo importante que ustedes aprendan esto de la equivalencia. Si han tenido contacto con pacientes reumatológicos, a veces a ellos les dejan, por ejemplo, prednisona 1 miligramo por kilo, ¿no? Para, pues obviamente, disminuir la inflamación. No sé, les dejan dosis de 60 miligramos de prednisona. Si ustedes multiplican esos 60 por la potencia, que es 4 veces más, estamos hablando que le estamos dando en equivalente a cortisol o hidrocortisona 240 miligramos. Entonces, vean las cantidades exageradas que se les da de esteroide a los pacientes.
Obviamente, pues para disminuir la inflamación, pues ni modo, ¿no? Son las dosis que ya están recomendadas. Pero entonces vean que estos pacientes tienen una facilidad para suprimir el eje. ¿Por qué? Por la gran cantidad que se está dando. Ahora, hay un poquito ahí de controversia de cuánta dosis y cuánto tiempo tengo que administrar el glucocorticoide para inhibir el eje, pero se ha estimado que si yo doy 20 miligramos de prednisona o su equivalente por más de 2 semanas es suficiente para inhibir el eje. Entonces, 20 miligramos, lo cual no es mucho, pero aún así, si lo doy por más de 2 semanas, es un paciente que ya tiene riesgo de que se haya inhibido el eje y es un paciente que si yo le suspendo la prednia así de golpe, tiene riesgo de hacer una crisis adrenal. ¿Por qué? Porque es un paciente que ya se inhibió el eje. Y otra cosa importante, ¿ustedes han visto esa crema Barnicil? Que es súper famosa y que seguramente hasta ustedes la usaron. Bueno, error. He tenido pacientes que se han suprimido el eje con el uso de esa crema. Entonces, esa crema podrá ser muy buena y lo que ustedes quieran, pero es así, te puede causar un efecto terrible en el eje, te puede suprimir. Y la otra cuestión es que sí, de inicio puede ser muy buena, pero ya el uso a largo plazo incluso te va a adelgazar la piel y te va a complicar más del beneficio que te está dando. Entonces, si tienen algún problema, mejor acudan al dermatólogo. Obviamente los va a regañar, pero pues es lo mejor. Y dejen de usarlo. Y otra cosa, como tip y porfa, sí, de verdad, bueno, si quieren me manden a sus familiares, amigos, pacientes, lo que quieran, a sus conocidos. ¿Han escuchado así en los puestitos que luego pasan y venden cosas naturistas y que te dicen que para el dolor articular, las reumas y no sé qué, el ajo rey, que es toda una maravilla? Ajá. Bueno, pues lo mismo, yo ya me han llegado como 3 pacientes que consumen ese ajo, famoso ajo rey o algo similar. Ya me puse así a buscar en el internet y pues obviamente tiene algún tipo de esteroide y obviamente por eso el paciente mejora. Pero a largo plazo lo único que están haciendo es suprimirse el eje y están haciendo un hipercortisolismo exógeno. Entonces, lo mismo, si tienen familiares o conocidos, pues luego les paso mis datos del consultorio porque seguramente ya están suprimidos esos pacientes. Entonces, sí, o sea, aguas con todos esos productos que parecen muy buenos, pero que tienen esteroides. A largo plazo tienen muchos efectos adversos y es más el efecto que el beneficio que van a tener. Entonces, para que no los tomen. Y eso es por esto, ¿no? Por el efecto que pueden llegar a tener a nivel de la supresión y por el riesgo de supresión a largo plazo. ¿Dudas hasta aquí? Para. Todo bien, doctora. No, doctora. ¿Sí? Bueno. Disculpe, doctora, de Ajá. la dosis que hablaba hace un momento de para dividirla, por ejemplo, entre 5 que mencionábamos por su potencia, ¿es de la dosis que venga, digamos, en la tableta del medicamento? En este caso estamos hablando como de 1 miligramo. O sea, en este caso, 1 miligramo de Predni, digamos, tiene 3 veces más acción antiinflamatoria. 1 miligramo de dexametasona tiene 26 veces más de acción. Obviamente, si tu tableta viene de 5 miligramos, pues ahí multiplicarías 5 por 3, o la dexametasona que viene en tabletas de 1 miligramo, ahí sí bien, no es cierto, de 0.5 miligramos, pues la multiplicarías por 26. Sí, ahí ya va a depender el gramaje de su medicamento, pero esto es por 1 miligramo de medicamento. Ok, gracias. Miren, lo vamos a dejar hasta aquí para que igual no sea muy pesado. Los veo pues el martes para terminar esto y empezar con lo de Cushing. Ya, bueno, ya están sus calificaciones del primer y segundo parcial, ya nada más falta que se abra el portal, que creo que es a partir del 16, para subirlas del tercer parcial, que en general les fue bien a todos.
Yo no sé si estudiaron mucho o se copiaron mucho, no lo sé, pero bueno, ya quedan ustedes. Y si alguien tiene duda de sus calificaciones, me pueden preguntar. Sí, doctora. Si tenemos duda, le preguntamos por medio del jefe de grupo, por Classroom o... No, le pueden pedir el número a su jefe y ya me escriben directamente. Bueno, gracias, doctora. Sí, bueno, nos vemos el martes.